Hola muchachos, en esta oportunidad el grupo Atlas, y bueno, y el que les habla, les va a dar una pequeña introducción, o más que un repaso sería lo ideal, del plexo braquial. Vamos a hablar sobre las relaciones, sobre definiciones, sobre trayecto, de las diferentes ramas que origina este plexo y obviamente la importancia que tiene el plexo braquial con la inervación del miembro superior. Entonces, una vez que ya hemos hecho esa salvedad, debemos recordar algunos conceptos básicos. Primero, la definición del plexo braquial es la siguiente. Está conformado por los ramos anteriores de los nervios raquídeos que van desde C5 hasta T1, agregándose a su vez que este plexo braquial sirve para la inervación motora y sensitiva del miembro superior. ¿Qué quiere decir con eso? Que me sirve para inervar la piel del miembro superior o de los músculos que se insertan en los huesos que conforman el miembro superior. Agregándose todo eso, lo que hemos mencionado sería la definición del plexo braquial. Además, debemos recordar dos cositas más. Número uno, este plexo braquial tiene diferente localización. Ustedes pueden observar aquí que una parte del plexo braquial se encuentra en el cuello y la otra parte se encuentra en la fosa axilar. Número uno. Número dos, ambas partes que se ubican en sitios distintos tienen relaciones distintas. Ustedes pueden observar aquí que la parte del plexo braquial ubicada en la fosa axilar se relaciona mucho con una arteria llamada la arteria axilar. En cambio, la parte que se encuentra en el cuello se va a relacionar mucho con los músculos que están aquí, que son los músculos escalenos, y a su vez con la cadena simpática paravertebral, porción cervical. Entonces, esas son las diferencias que debemos que recordar con respecto a las partes del plexo braquial. Ahora, a su vez debemos agregar una cosita más. Acá tenemos el esternón, la parte que corresponde al manubrio esternal, y nosotros podemos observar aquí la primera costilla. Entonces, debemos recordar una cosa. Esa parte que se encuentra por arriba de la primera costilla es la carilla articular para la articulación esternoclavicular. Entonces la clavícula vendría a ese nivel. ¿Qué tiene que ver eso con el plexo braquial? En algunas literaturas mencionan que hay ramas o estructuras del plexo braquial que se encuentran por arriba de la clavícula, es decir, supraclaviculares, y hay estructuras que se encuentran por debajo de la misma que son infraclaviculares. Quiero que recuerden eso porque más adelante, cuando veamos las ramas del plexo braquial, sabemos diferenciar cuáles serían supraclaviculares y cuáles serían infraclaviculares, cuáles se encuentran en el cuello y cuáles se encuentran en la fosa axilar, resumiendo mejor este caso. Entonces, aquí tenemos un esquema y aquí hemos colocado los ramos anteriores desde C5 hasta T1. Digo anteriores porque los ramos posteriores se van para la inervación del dorso. Entonces, tenemos aquí que el ramo anterior de C5 con el ramo anterior de C6 se van a unir y van a formar una estructura llamada el tronco superior. Luego, ese tronco superior, a su vez, te da dos ramas. El nervio supraescapular, cuyo origen radicular es C5-C6, y debemos recordar que ese nervio supraescapular, ¿se acuerdan? ¿Por qué escotadura pasa? Por escotadura coracoidea. Entonces, esa es la relación más importante. Y aquí va a inervar este nervio supraescapular a los músculos supra e infraespinosos. Luego tenemos otra rama más de ese tronco superior que se llama nervio subclavio, cuyo origen radicular es idéntico al anterior, es decir, C5-C6. Este nervio subclavio sirve para la inervación del músculo del mismo nombre que se inserta, recordarán ustedes, en la cara inferior de la clavícula, para ser más precisos, en el surco subclavio y en la primera costilla. Luego tenemos que la rama anterior de C7 va sola y forma el tronco medio. Y por último, tenemos que la rama anterior de C8 y T1 se van a unir y forman el tronco inferior. Hasta ahí, muchachos, tenemos ¿cuántos troncos? Tenemos tres troncos: tronco superior, tronco medio y tronco inferior. De los tres troncos, solo el tronco superior te da ramas. Eso es lo que debemos recordar siempre. Y ojo, muchachos, estos troncos, ¿dónde se van a ubicar? Se van a ubicar en el cuello. Es decir, todas las ramas, por decirlo así, de los troncos para atrás se ubican en el cuello. Los demás, la gran mayoría de las demás, se van a ubicar en la fosa axilar. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Que cada tronco presenta tanto una división anterior como una división posterior. ¿Qué es lo peculiar aquí? Que todas las divisiones posteriores se están uniendo.
número uno. Número dos, las divisiones anteriores del tronco superior y el tronco medio también se unen. Y punto número 3, la división anterior del tronco inferior va sola. ¿Para qué me sirve esto? Esta unión de estas divisiones va a formar los llamados cordones. En literaturas antiguas mencionaban lo siguiente: a los troncos superior, medio e inferior los llamaban troncos primarios y a los cordones se les denominaba troncos secundarios. Pero ahora la literatura dice que solamente hay tres troncos y hay cordones. ¿Y cuáles van a ser esos cordones? Tenemos al primero, llamado el cordón anterolateral. ¿Cómo se forma ese cordón? Por la unión de las divisiones anteriores del tronco superior y del tronco medio. Luego tenemos al cordón anteromedial, que va a ser continuación de la división anterior del tronco inferior. Y luego tenemos al cordón posterior, que ustedes pueden observar aquí, es el resultado de la unión de las tres divisiones posteriores de todos los troncos. Ahora, ¿por qué se llaman anterolateral? ¿Por qué se llaman posterior? ¿Y por qué se llama anteromedial? Es muy sencillo, muchachos, porque a ese nivel estamos en la fosa axilar. Y se acordarán ustedes cuál era el contenido importante en la fosa axilar. Era una arteria, que era la arteria axilar. Por lo tanto, estos cordones tienen ese nombre porque se encuentran relacionados con la arteria axilar. Es decir, el cordón posterior se ubica por detrás de la arteria axilar, el cordón anteromedial se ubica en la cara anterior y hacia adentro de la arteria, y el cordón anterolateral se encuentra en la cara anterior y hacia afuera de la arteria. Entonces, recordando esa estructura vascular, podemos nosotros deducir las relaciones que tienen estos cordones a nivel de la fosa axilar. Y empezamos, muchachos. La primera rama y única rama del cordón anterolateral es el nervio pectoral lateral o nervio del pectoral mayor. Ese nervio tiene como origen radicular C5, C6 y C7. Sirve para la inervación, como su nombre mismo lo dice, para el músculo pectoral mayor. Luego, la rama final de este cordón anterolateral son dos. Número 1, el nervio músculo cutáneo, y número 2, la raíz externa del nervio mediano. Es decir, hasta ahora este cordón anterolateral, ¿cuántas ramas me da? Me da una colateral y dos terminales. La colateral va a ser el nervio pectoral lateral y las dos terminales el nervio músculo cutáneo y la raíz externa del mediano. Ahora, de estas dos ramas finales tenemos que hablar exclusivamente del músculo cutáneo. El músculo cutáneo tiene como origen radicular C5, C6 y C7. Tiene una característica importantísima, es que va a perforar a un músculo, que es el músculo coracobraquial. El nervio músculo cutáneo perfora el coracobraquial. ¿Y para qué lo hace? El coracobraquial es un músculo que se encuentra en la cara anterior del brazo. Al perforar a este músculo, este nervio músculo cutáneo, ¿qué es lo que hace? Aparte de perforarlo, inerva, y también inerva a los otros dos músculos que se encuentran en la cara anterior del brazo, que son el braquial anterior o braquial y el músculo bíceps braquial. Entonces, resumiendo, el nervio músculo cutáneo perfora el coracobraquial e inerva a todos los músculos de la cara anterior del brazo, que son el coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial anterior. Origen radicular C5, C6 y C7. Luego, vamos a hablar del cordón anteromedial. En este cordón anteromedial debemos que recordar dos cositas. Primero, me va a dar tres ramas colaterales. De las tres ramas colaterales, muchachos, ustedes pueden observar aquí lo siguiente. Dos son sensitivas y una es motora. La única motora es el nervio pectoral medial o nervio del pectoral menor. Y las dos sensitivas van a ser el nervio braquial cutáneo interno o medial y el nervio antebraquial cutáneo medial o interno. Ahora, ustedes pueden ver lo siguiente. La palabra cutáneo, ¿qué quiere decir, muchachos? Que es sensitivo. Por lo tanto, el nervio braquial cutáneo medial va a inervar la cara interna del brazo sensitivamente y el nervio antebraquial cutáneo medial va a inervar sensitivamente también la cara anterior, pero el borde medial del antebrazo. Orígenes radiculares, tenemos aquí lo siguiente. El nervio pectoral medial tiene origen radicular C8T1, al igual que el antebraquial cutáneo medial,
En cambio, el nervio braquial cutáneo interno o medial tiene como origen radicular T1, aunque algunos libros mencionan también C8, pero eso depende mucho de la literatura que ustedes lean. Entonces, hasta ahí tenemos tres ramas colaterales. Entonces podemos poner diferencias con su otro compadre, que es el cordón anterolateral. El cordón anterolateral, ¿cuántas colaterales me daba? Me daba una. El anteromedial me da tres. Del cordón anterolateral, del cordón anterolateral, su única colateral es motora. En cambio, del cordón anteromedial, dos de sus colaterales son sensitivas y una es motora. Luego, tenemos que hablar ahora de las ramas finales del cordón anteromedial, que van a ser el nervio cubital y la raíz interna del nervio mediano. El nervio cubital tiene como origen radicular C7, C8 y T1. Recuerden siempre que C7 en los libros aparece encerrado en corchete. Recuerden eso siempre. Y el nervio cubital, recuerden esto muchachos, en el brazo no tiene ninguna actividad. Ese nervio cubital se va a encargar básicamente, o sea, su actividad nerviosa a nivel del antebrazo y a nivel de la mano. A nivel del antebrazo es motor y a nivel de la mano es sensitivo motor. Entonces, algunas cosas que tenemos que recordar de ese nervio cubital es lo siguiente. En el brazo pasa por un canal. Ese canal se llama el canal epitrócleo olecraniano o retroepitroclear, que se encuentra en la cara interna del brazo, pero en su extremo posterior. Es decir, vamos al brazo, vamos al borde medial, pero en la cara posterior del brazo, y en ese canal se encuentra el canal epitrócleo olecraniano, cuyo contenido es el nervio cubital y la arteria recurrente cubital posterior. Es importante recordar eso porque es un reparo anatómico muy importante. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Que acá hay una raíz externa del nervio mediano y acá hay una raíz interna del nervio mediano. Por lo tanto, si yo fusiono esas raíces, ¿qué me forma? El nervio mediano. El nervio mediano tiene como origen radicular desde C5 hasta T1, o sea C5, C6, C7, C8 y T1. Y lo que debemos recordar es lo siguiente. Igual que el cubital, el nervio mediano no tiene actividad en el brazo, ni sensitiva ni motora, pero en el brazo está relacionado mucho con la arteria braquial. Ustedes dirán cómo. Al inicio del brazo, el nervio mediano se encuentra por fuera de la arteria, o sea, se encuentra al lado lateral. Va bajando el nervio mediano a nivel del tercio medio del brazo, se hace anterior a la arteria y cuando llega al extremo final del brazo está en el lado medial de la arteria. Esas son las relaciones importantes que tenemos que recordar con el nervio mediano. Ahora, ustedes están acá viendo lo siguiente, que hay un espacio formado por ambas raíces del nervio mediano. A ese espacio que ustedes pueden ver ahí se llama la pinza anatómica. Y es importante porque el principal contenido de esa pinza anatómica va a ser la tercera porción de la arteria axilar. Entonces, primer reparo importante es esa pinza anatómica. Ahora, ¿de qué nos falta hablar muchachos? Del cordón posterior. Entonces el cordón posterior va a tener a su vez varias ramas colaterales, que aquí las tenemos. Tenemos al nervio subescapular superior, al nervio toracodorsal y al nervio subescapular inferior. Ahora, el origen radicular del nervio subescapular superior es C5-C6 y el mismo origen radicular que les he dicho también se aplica para el nervio subescapular inferior. Entonces, hay similitudes, por decirlo así, entre ambos nervios. Pero ¿cuál es la característica? Que el nervio subescapular inferior inerva a un músculo llamado el músculo redondo mayor. Entonces, debemos recordar lo siguiente. Los dos nervios subescapulares sirven para la inervación de un músculo, que es el músculo subescapular. Pero el nervio subescapular inferior, aparte de inervar al subescapular, también inerva al redondo mayor. ¿Ya? Esa es la única diferencia que tienes que saber, o que tienen que saber, sobre esos nervios subescapulares. Tienen el mismo origen radicular, pero la diferencia ya las mencioné. Y por último tenemos acá el nervio toracodorsal, que tiene como origen radicular C6, C7 y C8. Ese nervio toracodorsal inerva al músculo dorsal ancho. Es la característica que deben recordar.
todo lo que tenga que ver o todo lo que diga tóraco dorsal es equivalente al dorsal ancho. Y luego las dos ramas finales de este cordón posterior son las siguientes. Tenemos aquí una rama de menor calibre, que es el nervio axilar, o antes llamado nervio circunflejo, cuyo origen radicular es C5-C6, y debemos mencionar unas características de este nervio. Número 1 es el nervio axilar inerva dos músculos, al redondo menor y al músculo deltoides. Número 2, ese nervio axilar se encuentra dentro de un cuadrilátero, que es el cuadrilátero húmero tricipital, junto también con la arteria circunfleja humeral posterior. Y número 3, ese nervio axilar rodea al cuello quirúrgico del húmero. Entonces ya mencioné esas tres características y obviamente es un nervio de menor calibre y de menor longitud. Aparte ese nervio axilar que tiene como función dar la inervación motora a los músculos ya mencionados, el nervio axilar también da origen a una inervación sensitiva. Es decir, el nervio axilar inerva sensitivamente la cara anterior del brazo, pero su borde lateral. Es decir, al brazo lo vamos a dividir en dos caras, muchachos, cara anterior y cara posterior. Nos concentramos ahora en la cara anterior. En la cara anterior tiene dos bordes, un borde medial y un borde lateral. El borde medial es exclusivo del nervio braquial cutáneo medial, no lo tocamos. Vamos al borde lateral. En el borde lateral lo vamos a dividir en dos, un borde lateral superior y un borde lateral inferior. La parte superior de ese borde sensitivamente es inervado por una rama del nervio axilar, que es el nervio braquial cutáneo superolateral. Entonces, esa es la última acotación que debo mencionarles sobre este nervio axilar. Y por último, tenemos que hablar ahora de la rama de mayor calibre de este plexo braquial y también de la rama terminal del cordón posterior, que es el nervio radial. El nervio radial tiene origen radicular idéntico al mediano, desde C5 hasta T1. Es el nervio de mayor calibre del plexo braquial y debemos recordar algunas cosas importantes. Número 1, este nervio radial no participa a nivel de la fosa axilar, pero sí el nervio radial inerva al músculo tríceps braquial, que se encuentra en la cara posterior del brazo. Número 1. Número 2, este nervio braquial también participa sensitivamente en la cara posterior del brazo, dando origen al nervio braquial cutáneo posterior, que es sensitivo y se encarga de la inervación sensitiva de la cara posterior del brazo. A su vez, ese nervio radial también da un patrón sensitivo, pero en la cara anterior del brazo. Recordamos el borde lateral del brazo, en su cara anterior, por arriba era inervado sensitivamente por el nervio braquial cutáneo externo, en este caso braquial cutáneo superolateral, que es rama del nervio axilar, pero ¿quién inerva lo que es abajo? Ahí viene el nervio radial. Entonces, el nervio radial en el brazo da dos ramas sensitivas. Número 1, la que se va hacia atrás, que es el nervio braquial cutáneo posterior, y la última rama viene a ser el nervio braquial cutáneo inferolateral, que se encarga de la inervación sensitiva de la cara anterior del brazo, pero para ser más exactos, del borde lateral, pero en la parte inferior de la cara anterior del brazo. Luego, ese nervio radial tiene que irse también al antebrazo y a la mano, y en el brazo tiene una característica. Este nervio radial va a estar dentro de un triángulo, que es el triángulo húmero tricipital o también llamado triángulo de Avelino Gutiérrez, que tiene los siguientes límites: la porción larga del tríceps braquial, el redondo mayor y la diáfisis del húmero. Entonces ahí están los límites del triángulo y el contenido del triángulo va a ser el nervio radial junto con la arteria braquial profunda. Entonces tenemos un reparo anatómico para ubicar al nervio radial en donde, en el brazo. Pero aparte, el nervio radial también se encuentra en un canal llamado canal de torsión. El canal de torsión está limitado por los bastos del tríceps. Entonces, ese canal de torsión, su contenido es idéntico al del triángulo de Avelino Gutiérrez, es decir, la arteria braquial profunda y el nervio radial. Por eso les digo, muchachos, este conocimiento, que
Ambas estructuras, ya sea el triángulo de Abelino y ya sea el canal de torsión, tienen el mismo contenido, pero sus límites son distintos. Eso es lo que deben recordar siempre. Ahora, volvemos a las raíces, muchachos. En las raíces, desde C5 hasta T1, vemos acá un nervio que nace de C5, que se llama el nervio dorsal de la escápula. El nervio dorsal de la escápula, obviamente origen radicular C5, pero ¿cuál es la característica de este nervio? Que ese nervio dorsal de la escápula inerva al elevador de la escápula, que se inserta en el ángulo superior de la escápula, al romboides menor y al romboides mayor. Ambos romboides, recordarán muchachos, que se insertan en el borde medial de la cara posterior de la escápula. Entonces, este nervio inerva a esos tres músculos. Por lo tanto, también hay una arteria del mismo nombre, que es la arteria dorsal de la escápula, que va acompañada del nervio, y la arteria también va a irrigar a los mismos músculos. Y por último, tenemos aquí lo siguiente: el nervio torácico largo o nervio de Charles Bell, que ustedes pueden ver aquí, tiene como origen radicular desde C5 hasta C7. Ese nervio torácico largo inerva básicamente a un músculo llamado el músculo serrato anterior o serrato mayor, que recordarán que se inserta en el borde medial de la escápula, pero por la cara anterior, y se inserta en la primera hasta la novena costilla. Ahora, ¿qué pasa si es que yo me lesiono en nervio torácico largo? Tengo una patología llamada escápula alada, número 1. Número 2, ¿qué pasaría si es que yo me lesiono en nervio mediano? Tengo la llamada mano del predicador. Número 3, ¿qué pasaría si es que yo me lesiono el nervio cubital? Tengo la denominada mano en garra. ¿Y qué pasaría si es que yo me lesiono el nervio radial? Tengo la llamada mano en gota o mano en péndulo. ¿De acuerdo, muchachos? Esa es la característica que deben recordar de algunas lesiones y es el peso braquial. Ahora, para terminar, ¿qué dijimos al comienzo de la clase o del repaso en este caso? De que hay ramas supraclaviculares y hay ramas infraclaviculares. Entonces vamos a mencionar las que son supraclaviculares. ¿Cuáles son? Número 1, nervio dorsal de escápula. Número 2, nervio subclavio. Número 3, nervio supraescapular. Y número 4, el nervio torácico largo. Son los nervios supraclaviculares, es decir, todo lo que sale del tronco hacia las raíces. Y lo que está abajo, ¿qué sería? Los infraclaviculares. Ahora, una última aclaración. Si ustedes revisan su néter, acá arribita de C5, si más no me equivoco, en el néter, que no es aquí, decía contribución al nervio fénico. Ustedes recordarán que el nervio fénico tiene como origen radicular C3, C4 y C5, con mayor contribución de C4. Si nosotros analizamos el origen radicular del frénico, podemos deducir que también puede pertenecer al plexo braquial, pero la respuesta es falsa. ¿Por qué razón? ¿Qué hemos dicho hace un segundo? Mejor dicho, hace un buen rato. Que ese nervio, que el plexo braquial se encarga de qué, muchachos? De la inervación de estructuras del miembro superior. ¿Y a quién inerva el frénico? Al diafragma. Y el diafragma no se inserta por ninguna parte en huesos o estructuras que conforman el miembro superior. Entonces, cuando vean ustedes su contribución al nervio fénico en su néter, simplemente mírenlo nada más, que le va a servir para cuello, pero no lo mencionen nunca con respecto a plexo braquial. Bueno, muchachos, espero que este repaso haya sido provechoso y cualquier duda no duden en escribirnos al grupo, a nuestro muro, que siempre estamos para servirles, y para cualquier duda que tengan, no duden en llamarnos, y cualquier aporte que también ustedes tengan, lo ponen al muro, porque todos los días estamos aprendiendo nuevos conocimientos, ya sea de ustedes hacia nosotros o de nosotros a ustedes. Muchas gracias, que tengan buenas tardes, técnicamente Grupo Atlas, muchachos.